Regresamos con más de Enfoque Final. La noticia con la que prácticamente despertamos en esta jornada, el expresidente peruano Alan García murió a los 69 años luego de dispararse en la cabeza al interior de su vivienda. Veamos a continuación detalles. Ahí está. A primera hora de este miércoles, el mundo volteó sus ojos a Perú cuando el expresidente de este país, Alan García, se disparó en la cabeza en momentos en los que la Fiscalía procedía a realizar un allanamiento y posterior detención preliminar por su acusación en relación al caso de Brecht. Luego de horas de tensión y 3 paros cardiorrespiratorios, fue anunciada su muerte a los seguidores apristas que ya se aglomeraban a las afueras del hospital Casimiro Ulloa. Y en medio de la conmoción, el secretario personal del expresidente Ricardo Pinedo denunció irregularidades durante el allanamiento. ¡El nunca muere! ¡El nunca muere! Es por esto que el Ministerio Público abrió una investigación a los fiscales para determinar si incurrieron en infracciones administrativas durante las diligencias de detención preliminar y allanamiento realizadas en la vivienda de García Pérez. El gobierno de Martín Vizcarra anunció por su lado 3 días de duelo nacional, que terminarán el día viernes 19 de abril por el deceso del expresidente. En relación a la investigación, la ley peruana ordena que su caso particular debe ser archivado, pero no así el de los otros imputados, por lo que el caso general continúa y pueden ser allanados otras propiedades que pertenecieran al hoy occiso y que se relacionaran a algunos de los otros imputados. Inclusive colaboradores cercanos de Alan García fueron allanados y detenidos hoy mismo como parte de la investigación. ¡Compañero de García! ¡Compañero de García! ¡García! Los restos del expresidente Alan García Pérez serán velados en la Casa del Pueblo, sede principal del partido aprista peruano, durante 2 días, luego que los familiares renunciaran a los honores de Estado que le corresponden como exmandatario. Erika Bardot, CDN. Bueno, y por su parte, el también expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski presenta alto riesgo de una obstrucción en el corazón. Será operado, lo informó el abogado del exmandatario durante la audiencia que se llevó a cabo durante esta jornada. Además, detalló que el expresidente comenzó a sentir dolor en el pecho la noche de este martes y que fue visto por su doctor personal, el doctor de turno de la prefectura de Lima. También revisó su estado de salud. Durante la audiencia, el fiscal del equipo especial del caso, Lavallato, argumentó que debido a la condición médica por la que atraviesa Kuczynski, evaluaría pedir detención domiciliaria contra el exmandatario. Así las cosas en el país suramericano. Vamos a conversar a continuación. Está con nosotros en el estudio Raúl Germán. Él es periodista dominicano, vivió en Perú durante 3 años. Conoce detalles interesantísimos sobre lo que podría ocurrir ahora que ha ocurrido este fatal incidente en el que Alan García ha decidido quitarse la vida. Raúl, gracias por estar con nosotros. Que tengas muy buenas gracias y buenas noches. Arranquemos por allí. Tú que estuviste en Perú justamente durante el periodo de gobierno de Alan García, ¿era previsible que un hombre con el temperamento de García tomara una decisión de este tipo? Para todo el mundo, y a mí me sorprendió bastante cuando esta mañana, buenas noches ante Raúl. todo para el público que sigue este espacio. CDN es un toque de queda todo el tiempo. Y todas las personas que están enterándose por CDN de lo que acontece en Perú, que también es bueno aclarar eso. ¿Quién iba a pensar que Alan García iba a suicidarse jamás en la vida? Inclusive los protocolos que se están investigando hoy a los fiscales que actuaron en esta detención que al final no se pudo lograr, va a ser muy cuestionable. Se dice que Alan García tenía 9 armas de fuego en su poder y así como él se suicidó pudo haber herido o asesinado a algunos de los fiscales actuantes, las personas que estaban ahí. Alan García en el año 2010 salió un cable de Wikileaks donde decía que él era una persona arrogante y desconfiada. Entonces, lo que yo estuve viviendo en Perú, obviamente que esos rasgos de hasta su doble personalidad eran bastante evidentes. Una vez en una caminata, un compañerito de las bases del APRA
le cruzó por delante y como lo tapaba la cámara, él tapaba el foco de la cámara. Alan García le dio una patada al compañerito de las bases que cayó bastante lejos porque era un hombre, Alan García era un hombre como de 1,93 m y el compañerito era un hombre de 1,60 m por ahí que estaba borracho también. Raúl, dame un segundo, vamos a conectar en este momento con Angélica Valdés. Ella es periodista, está precisamente en Lima con detalles de los últimos sucesos. Angélica, adelante. Buenas noches. ¿Qué ha ocurrido? Sabemos que el cadáver del exmandatario aún estaba en la clínica. ¿Ya salió? No, en estos momentos, ¿cómo están? Antes que nada, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Estamos aquí, bueno, con una cobertura importante. Ustedes comprenderán el momento en el que estamos atravesando, al margen del hecho tan difícil que ha ocasionado que el expresidente se quite la vida en su domicilio cuando iba a ser detenido. Mantiene a todos aún en una situación de shock. No salimos, digamos, de la situación de tratar de entender lo que ha pasado realmente, pero en breves instantes ya el féretro, el expresidente Alan García va a abandonar el hospital público, el cual fue internado a las 6:45 de la mañana. 10 minutos antes, él recibió en su domicilio a un equipo fiscal, el equipo que aquí lo conocen como el equipo especial Lavallato, que investiga todo lo relacionado a este megacaso de corrupción Odebrecht. Él recibió a este equipo en su casa, ingresa el fiscal a su domicilio y en tan solo minutos el expresidente regresó a su dormitorio y decidió dispararse en la cabeza. En ese instante fue trasladado al hospital que queda muy cerca a su casa, en el mismo distrito, era el hospital más cercano, y a pesar de los intentos fue imposible ya revertir la situación y fue declarado recién como fallecido a las 10:05 de la mañana. Han transcurrido muchísimas horas desde que se confirmara su deceso, han habido algunos inconvenientes. Inicialmente iba a ser trasladado al local de medicina legal para la necropsia de ley que corresponde en este caso, pero se decidió que este peritaje que está, que repito, de ley, está establecido así en nuestro protocolo, nuestro código, se realizara en el hospital. Se ha demorado bastantes horas y recién en breve nos avisan ya estaría abandonando el hospital, ¿no? Con camino a el local principal del Partido Aprista Peruano, que es el partido en el cual Alan García milita desde los 17 años. Él estaba próximo a cumplir este 23 de mayo 70 años de edad. Fue elegido, como ustedes bien lo saben, presidente en 2 periodos no consecutivos. Sí. Llegó a la presidencia por segunda vez en el 2006 y bueno, intentó ser elegido nuevamente presidente de la República en el 2011, pero quedó muy por debajo en la intención de voto, ¿no? Angélica, quiero consultarte, perdona que te interrumpa, has dicho una palabra que quisiéramos comprender desde la perspectiva de República Dominicana, ya que no estamos allí, no conocemos el ambiente, la tensión política en el Perú con este caso de Odebrecht. Alan García iba a ser detenido hoy mismo. Has dicho tú, estamos aún en shock. ¿Cómo ha reaccionado la gente en las calles, al menos de Lima, lo que has podido percibir en los alrededores de este hospital público donde estás haciendo esta cobertura permanente? Mira, hay posiciones encontradas porque yo quisiera, por un tema de respeto a la familia, no andar en muchos detalles respecto a cómo se produce su deceso. Pero hay un debate evidentemente por el hecho de haberse quitado la vida. Obviamente es un partido, el Partido Aprista Peruano es uno de los más importantes aquí en el país. Digamos, es uno de los partidos más sólidos y uno de los pocos que tienen esa historia detrás, ¿no? Es un partido importante aquí. En los exteriores del hospital hay muchos militantes del Partido Aprista Peruano que hemos visto escenas de dolor, lágrimas, mucha frustración, mucho drama, evidentemente por el deceso del expresidente Alan García. Hay opiniones a favor y en contra porque hay unas muy delicadas acusaciones que pesan en contra de él en esta investigación. Hay que esclarecer que no hay una imputación directa en contra de él, no hay una acusación, no hay nada que lo señale directamente, pero sí hay
acusaciones que señalan a su entorno más cercano, ¿no? Bien, pues agradecemos muchísimo, Angélica, que hayas brindado parte de tu tiempo para esta Si cobertura me que sabemos. permites, Sí, brevemente, un detalle adicional. Yo ¿Cómo tuve no? la oportunidad de entrevistar ayer al expresidente Alan García. Wow. Fue la última entrevista que él brindó. Realmente yo aún no salgo del shock del estupor que significa haber tenido a alguien hace poco más de un día frente a frente, alguien que se le veía tranquilo, en calma, aparentemente digo, porque nadie sabe lo que pasa dentro de la cabeza de uno, ¿no? Evidentemente. Él en esta entrevista me dijo que ya lo de la posibilidad de un asilo era un capítulo cerrado para él, que le parecía que era un abuso que estaba cometiendo con este exceso en las detenciones preliminares en el caso Odebrecht, en las investigaciones del caso Odebrecht, y que iba a afrontar lo que viniera, así sea una prisión preliminar, pero finalmente horas después decidió quitarse la vida. Bueno, Angélica, un relato periodístico o relato personal que agradecemos hayas compartido con nosotros. Definitivamente nadie conoce lo que pasa en la cabeza de otro. Hoy tenemos que dar, y tú tienes que dar allí en el lugar de la noticia esta terrible información. Es la pérdida de la vida humana y definitivamente nos solidarizamos con su familia, independientemente de las razones judiciales que estén alrededor de este caso. Te agradecemos mucho, Angélica, que hayas tomado tu tiempo para conversar con nosotros. Que tengas muy buenas noches. Saludos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Vamos a regresar nosotros acá al estudio. Raúl Germán permanece en el set para seguir abordando este testimonio de Angélica Valdés, esta periodista peruana. Hace algunas horas, apenas horas, Alan García decía, voy a enfrentar este caso. Sobre lo que ella acaba de decir, lo último que ella dijo, un colega me escribió que según su entorno, Alan García estaba depresivo. Quizás su actitud hacia los medios de comunicación, hacia la opinión pública era otra, pero recuérdense que Alan García fue 2 veces presidente del Perú. Además que el primer gobierno de Alan García coincidió con el crecimiento, el nacimiento y eventual crecimiento de la guerrilla en el Perú, donde Sendero Luminoso, el terrorismo, Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, desde los años 1980 hasta el 2000, estuvieron controlando en el Perú. Entonces, Alan García, en su primer mandato, que ella quizás no hizo ese recuento, Sí. Saliendo de su primer mandato tenía una acusación porque construyeron un tren que en 2 kilómetros, que tenía de 2 kilómetros, costó $270 millones en el año 1990. Alan García se fue a Europa y cuando esa acción perimió, retornó de nuevo y aspiró a la presidencia. ¿Y volvió a ganar? No, bueno, primero esa perdió oportunidad no, pero y después luego en la ganó. otra ocasión salió victorioso. Aunque Alan García ciertamente es el líder del partido, digamos, más sólido que tiene el Perú, aunque ahora sacó una votación bajísima, Sí. pero ante la opinión pública peruana, la sociedad, los medios de comunicación y los periodistas de fuste de investigación en Perú tienen sus asteriscos con el presidente Alan García, Claro. de que dudan de su honestidad, y no estamos diciendo con esto que él sea deshonesto, sino que los medios y los comentarios de la opinión pública dudan de su honestidad. Y hay algo importante a resaltar sobre Sí. esto, y es que el señor Nava es una persona muy cercana a Alan García, y se habla de alrededor de $4 millones que fueron recibidos por este ciudadano, y que se hablan de unas offshore y otras empresas fantasmas. Definitivamente tendremos mucho que seguir abordando sobre este caso. Sobre el caso de Odebrecht en Perú, que ya tiene a 3 o 4 expresidentes sumergidos, Pero también de eso quería decirte algo. Bueno, tengo que despedir, Raúl, no me queda muchísimo tiempo más. Lamento que este tiempo en Enfoque Final es súper corto. Ojalá podamos dedicar un programa entero a analizar las causas del caso Odebrecht en toda América Latina. Sí. Alguien me preguntaba, yo decía, bueno, en el caso de Perú dicen expresidentes, en Venezuela no sabemos lo que es eso. El que teníamos murió y el otro todavía está allí, al menos en el caso de Odebrecht. Aquí todavía el proceso está en proceso, Así mismo es. Nadie está detenido y esa es parte de la crítica. Vamos a ir a comerciales. Te agradecemos, Raúl, y te lamento que no hayamos ustedes. podido hablar de manera más extensa. Que tengas muy buenas noches.